Gloria a Dios. Cuando lo tenga dice amén. Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Me fue dada una caña de medir, semejante a una vara. Y alguien dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que en él adoran. Diga conmigo: altar. Dígalo fuerte, hermano: altar. Altar. Esta mañana quiero trasladarle, con la ayuda del Señor, entregando, ¿verdad?, en el altar, ¿verdad?, qué cosas vamos a encontrar ahí en la Biblia que nosotros tenemos que traer al altar para que obviamente Dios pueda bendecirnos. Así que vamos a orar primeramente y vamos a presentar nuestras peticiones delante de nuestro Dios. Padre eterno de la gloria, nuevamente te damos a ti las gracias, te bendecimos porque nos permites acercarnos al trono de tu gracia. Esta mañana ponemos nuestras peticiones primeramente en tu mano, Señor, que tú puedas ministrar y que tú puedas hacer la obra, Señor, en cada una de las familias que han anotado sus peticiones en estos papeles. Señor, creemos en tu misericordia, creemos en tu pronto auxilio, Señor, que tú puedas solventar toda necesidad, que traigas, Señor, salud a nuestros cuerpos, Señor, que traigas bendición, que traigas abundancia y que abras puertas cerradas, Señor, que las abras para nuestro beneficio. Pedimos por tu palabra, Señor, por tu buena y bendita palabra, Señor, que pueda ser hablada con libertad esta mañana, Señor, a nuestros oídos, y que queda sembrada como esa semilla que da frutos en abundancia al 100%. Te damos a ti la gloria en el nombre poderoso de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén y amén. Y usted le regala una vez más palmas al Señor. Amén. Gloria a Dios. La palabra altar que vamos a estar hablando esta mañana es la 4196 del hebreo. Se dice misbeach, se dice esa palabra. Esa palabra tiene muchas connotaciones. Tiene connotaciones arameas, sirias, ¿verdad?, y arábigas también, porque también está en el idioma árabe. Pero en la Biblia, en el Antiguo Testamento, encontramos esa palabra altar 396 veces. Cuando vamos a ver esa palabra altar, encontramos que es un lugar alto donde nosotros podemos llegar a hacer sacrificios. Y obviamente en Génesis capítulo 8, versículo 20, que es la primera vez donde aparece esa palabra, ahí podemos encontrar que Noé levanta un altar y él lo hace, hermano, dándole gracias primeramente al Señor por haberlo librado del diluvio y no perecer. Entonces estuve investigando algunos versículos, pero no solamente ahí aparece que hay alguien que ofrece algo en un altar, sino que encontramos indicios de otros altares. En Mateo 23:19 el Señor está haciendo un llamado a los discípulos y les dice también a los personajes que están en ese momento con Jesús ahí, cuando les dice ¿por qué a ustedes le han dado más importancia a la ofrenda? ¿O tiene mayor importancia el altar donde se santifica la ofrenda? Así les dice el Señor en Mateo 23:19. Y algunos de ellos les dice ciegos. En algunas versiones les dice ciegos. Ustedes están valorando más la ofrenda cuando él tiene mayor valor el altar que santifica la ofrenda. Y entonces me fui a buscar algunos altares. Cuando alguien levantaba un altar, es que alguien ofrecía algo. Aunque aparece la palabra, ya le dije, por primera vez en Génesis 8:20. Voy a leer con usted Génesis 4:4, cuando encontramos que también hay un altar que se levanta. Y este altar lo levantó Abel y lo levantó Caín. Dice Génesis 4:4:
También Abel, por su parte, trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grosura de los mismos. Oiga, trajo ovejas y trajo la grosura. Y el Señor miró con agrado. Esto lo hemos enseñado muchas veces. A Abel primeramente, ¿se recuerda que lo hemos enseñado? Que el Señor miró primero con agrado a Abel y a su ofrenda. Entonces ya recaudamos las ofrendas, no se preocupe, ¿verdad? Lo que quiero mostrarle esta mañana es que hay algo que se entrega en el altar. Hay cosas que Dios nos enseña en la Biblia que nosotros tenemos que entregar en el altar. Alguien pensará, pastores, que vamos a levantar algún ídolo o algo para hacer un altar. No, de ninguna manera, sino que es levantar algo en alto. Eso es lo que quiero demostrarle esta mañana, que hay cosas que tenemos que levantarle al Señor. Y lo primero que voy a mostrarle aquí es la religiosidad. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver la religiosidad? Porque lo que se ofrecía en el altar eran aquellas cosas que nos dañaban. Aunque todavía en la época de Abel y Caín comenzaba, eso fue hace 6,000 años, comenzaba a desarrollarse, hermano, las creaciones humanas en la tierra, las razas comenzaban a multiplicarse en la tierra. Pero lo puedo trasladar a nuestro día, hoy en día. ¿Qué fue lo que quiso sacrificar Abel? ¿Qué es lo que estaba demostrando Abel en ese altar que levantó? Y lo que él estaba queriendo quemar era la religiosidad. ¿Por qué religiosidad? Porque a veces hay sacrificios de hipocresía que nosotros pensamos que son sacrificios agradables a Dios, pero en realidad no lo son. Mire usted qué interesante. Cuando Caín nace, recuerde que Caín nació primero. Entonces Eva pensó, déjeme ponerle este punto de vista. Eva pudo haber pensado, esta es la simiente de la cual Dios va a sacar su bendición. Pensó Eva. Caín significa posesión. Eso significa el nombre de Caín, posesión. Entonces ha de haber dicho Eva, esta posesión que Dios me dio ha de ser la simiente de la cual me profetizó el Señor, que va a darle en la cabeza a la serpiente. Pero no era así, era todo lo contrario. Tenía que esperar Eva que naciera Abel. Y Abel, mire qué importante, Abel significa vanidad. Pero ¿quién fue el malo de los dos hijos? Fue Caín. Entonces, como Abel había tenido un nombre que le decía vanidoso, y él obviamente no podía ser vanidoso, no podía ser hipócrita, porque Abel no era así. Entonces vino Abel y levanta un altar. Obviamente Adán tuvo que haberle enseñado a sus hijos, a Caín y Abel, a poder levantar un altar para poder entregar y quemar las cosas que no le agradan a Dios. Abel lo entendió, pero Caín no lo entendió. Entonces Abel entregó su religiosidad. Abel entregó, no sé si me estoy dando a entender esta mañana, iglesia. Abel entregó aquello que era vanidad para él. Y agarró de lo mejor de su trabajo. Agarró, hermano, tomó el corderito más gordito, más bonito. Mire que usted no había ley todavía. No se habían dado las instrucciones de cómo tenía que ser la ofrenda. Simple y sencillamente Adán le había trasladado el conocimiento a su familia, a sus hijos, de las cosas que tenemos que entregar en un altar. Y entonces, hermano, cada uno de ellos tenía un llamamiento. Tanto Caín como Abel tenían un llamamiento. El llamamiento de Caín era que él era posesivo. El llamamiento de Abel era que tenía mucha vanidad. Entonces Abel entendió, voy a tener que entregar esto. Voy a tener que entregar la religiosidad, porque, hermano, perdón, pero a veces la religión provoca vanidad. Hay gente que dice con mucho orgullo, yo pertenezco a tal religión. Pero, hermano, déjeme decirle esta mañana que yo no le vengo a predicar una religión, le venimos a predicar a Cristo. Él es el único que puede restaurarnos. ¿Cuántos dicen amén? Déselo fuerte al Señor, hermano. No son las religiones las que nos van a salvar, es Cristo. Y entonces lo que hizo Abel fue quemar esa religiosidad. Mire usted qué interesante. Hay gente, creo que usted lo ha escuchado,
pero hay gente que enseña que para que nosotros podamos trasladarle el evangelio a nuestros hijos es dele una Biblia y deje lo que él ahí la lea, y ahí él se va a ir dando a entender y cómo va a desarrollarse en la vida. Pero no solamente necesita eso, no solamente es que le demos una Biblia a nuestros hijos y con eso ya entendemos, lo vamos a hacer religioso. En algunos versículos dice que la letra mata. Entonces, ¿qué es lo que quiero decirle esta mañana? Que necesitamos no solamente entregarles una Biblia a nuestros hijos, sino que tenemos que trasladarles el mensaje espiritual, aún con nuestro testimonio, de cosas que tenemos que venir al altar y entregarlas. Voy a avanzar un poquito más adelante, porque hay muchos altares en la Biblia. Obviamente no los vamos a ver todos. En Génesis capítulo 15, más adelante, versículo 8, encontramos a otro hombre que levanta un altar. Estoy leyendo los altares donde se entregó algo. Donde se entregó algo. El de Noé fue un altar de acción de gracia, pero estos altares es donde se entrega algo. Aquí en Génesis 15:8 dice: y él le dijo: oh Señor Dios, ¿cómo puedo saber que la poseeré? Él le respondió, hablándole Dios, y le dice: tráeme una novilla de 3 años, tráeme una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un pichón. Él, hablando de Abraham, le trajo todos estos y los partió por la mitad y puso cada mitad enfrente de la otra, mas no partió las aves. En el capítulo 15 de Génesis encontramos que hay otro hombre que está quemando algo en el altar, que está entregando algo en el altar, porque esta mañana el tema es entregando en el altar. ¿Qué cosa debo yo entregar en el altar? Lo que nos enseña Abel es que tenemos que quemar la religiosidad. Ahora, Abraham, mire usted, es el padre de la fe, pero todavía en este versículo no había quemado la incredulidad. Entonces, por eso le puse incredulidad. ¿Qué es la incredulidad? Es aquello que no me hace poder a mí creer. Obviamente, es incrédulo, es alguien que no cree. Abraham, mire usted qué importante este versículo, porque Abraham es el padre de la fe. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero mire lo que dice este versículo. Dios le está dando una promesa y le está diciendo: mira, Abraham, esta tierra te la voy a dar a ti, voy a bendecirte a ti, voy a bendecir a tus hijos, voy a bendecir tu familia, te voy a dar una nación. Y entonces viene Abraham y dice: ¿y cómo voy a saber que es cierto lo que me estás diciendo? Y es el padre de la fe. Entonces le dijo: mira, hermano, lo que le está enseñando Dios a Abraham, ¿sabes qué, Abraham? Tienes que levantar un altar. Tienes que quemar la incredulidad. Me tienes que entregar tu falta de fe. Porque ¿sabes qué, Abraham? Yo te voy a hacer padre de la fe. Perdóneme que estoy parafraseando, pero el Señor le está diciendo: te voy a hacer padre de la fe, pero no tienes fe. Entonces lo que tienes que entregar en el altar es incredulidad. Y si usted sigue leyendo, hermano, cuando Abraham levanta este altar y pone todos esos animalitos que le pidió Dios ahí en el altar, no voy a entrar en detalles ni tampoco le voy a decir qué significa cada uno de los animalitos. Son 5 animales que los partió por la mitad. Lo que me quiero enfocar es qué es lo que entregó, qué simbolizaba lo que estaba entregando Abraham en el altar. Y fíjense, hermano, que cuando Abraham estaba ofreciendo aquello, era de día. Era de día. Pero el altar, ay, hermano, el altar no se había consumido. Dios estaba esperando la acción de Abraham. Y dice, si usted sigue leyendo el relato bíblico, que estaba oscureciendo y llegaban las aves y se querían comer lo que estaba ofreciendo Abraham en el altar. Mire qué importante la historia.
Porque dice que cuando a Abraham le vino un temor terrible, y dice que hasta sueño le estaba dando, hermano. Y dice que Abraham espantaba las aves, hermano. Y esas cosas, yo por eso le puse acá que tenemos que rechazar la distracción. Porque hay cosas que el enemigo empieza a poner en nuestra vida para que no ofrezcamos la incredulidad en el altar. Hermano, venimos a la iglesia, perdone hermano, pero algunos venimos a la iglesia y no creemos que Dios puede solventar mi situación. Algunos venimos a la iglesia, ¿sabe? Diga conmigo, aquí no hay ninguno pastor. Eso es en otras iglesias. Pero algunos van a la iglesia solo para poder calmar su conciencia y poder decir, no, el domingo fui a la iglesia. Pero en realidad no entregaron nada en el altar. Esta mañana, hermano, tenemos que venir a los pies de Cristo y entregar en el altar. Abraham, hermano, no lo había entendido. Mire, cuando Abel ofreció lo mejor de su rebaño, su corderito, y dice que entregó la grosura, Dios vio con agrado a Abel y a su ofrenda. Entonces, algo común que vamos a ver en estos altares: descendió fuego del cielo y dice que consumió el altar de Abel. En el altar de Abel había fuego, hermano, había la presencia de Dios. Pero en el altar de Caín no había nada. Quiere decir que el fuego simbolizaba que a Dios le había agradado lo que había entregado Abel. Entonces, vemos ahora en este pasaje, si usted sigue leyendo la historia, va a encontrar que después el Señor envió su fuego. Una vez que miró que Abraham estaba espantando y que no quería dejar, hermano, que las aves, tipificando espíritus demoníacos que quieren robarnos lo que nosotros traemos al altar. Y entonces cuando Abraham estaba espantándolo, dice la Biblia, hermano, que Dios mandó fuego del cielo y consumió aquello que Abraham estaba quemando. Si usted sigue leyendo, se va a dar, hermano, a entender que Abraham, por esas acciones, llegó a ser el padre de la fe. Porque él tuvo que quemar algo que no le estaba dejando avanzar. Habían, hermanos, situaciones contrarias en la vida de Abraham que todavía no las había entregado. Entonces Dios le dice, ¿sabes qué? Me tienes que entregar la incredulidad. Dios le estaba diciendo, la tierra de Canaán te la voy a dar por herencia. Jamás Dios te va a prometer algo que Él no pueda cumplir. Todo lo que Dios te ha prometido es porque Él te lo puede dar. ¿A cuánto les ha dado promesas el Señor? Entonces Dios las va a cumplir y te las va a entregar. Dele palmas fuerte al Rey. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Y entonces, hermano, esta ceremonia que le estaba diciendo Dios a Abraham, que tenía que partir los animalitos, hermano, era una ceremonia que se acostumbraba para sellar pactos, aunque Abraham no sabía eso. Pero Dios obviamente sí sabía, tenía que cerrar un pacto ahí. Y se preparaba todo conforme a lo que Dios le había dicho. Empezó Abraham a esperar la señal de Dios con el altar ahí. Quiere decir, hermano, que hay una lección que nos enseña Abraham, que tenemos que mantenernos vigilantes ante nuestro sacrificio. Que en nuestros pensamientos pueden venir cosas, hermano, pero yo le ofrezco al Señor esto, yo le ofrecí al Señor en el altar mi vida. Porque cuando aceptamos a Cristo, hermano, le estamos ofreciendo nuestra vida al Señor en el altar. Es que quiero dejarle marcado eso esta mañana. Que altar no es que va a ir a levantar usted una mesa allá en su casa, le va a poner una manta blanca y va a poner algo. No, no, no. Estoy hablando de que usted tiene que levantar algo al cielo. Entonces, en la Biblia encontramos en Santiago, capítulo 2, versículo 21. Miren lo que dice el apóstol Santiago. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a Isaac su hijo? ¿A dónde lo ofreció? En el altar, hermano. Mire, no solamente, le estoy leyendo este versículo y no voy a seguir ahondando con Abraham, pero solo para mostrarle cuántos altares levantó Abraham. Y uno de los altares, hermano, porque Abraham entendió que el altar es para ir a entregar algo.
Por eso el tema de esta mañana es: ¿qué debemos de entregar en el altar? Por ese sacrificio de Abraham dice que fue justificado, aunque en realidad no fue sacrificado Isaac. Solo vio Dios el acto de obediencia que hizo Abraham. Ok, entonces ya llevamos dos altares donde se entregaban cosas. Ahora veamos Levíticos capítulo 9 versículo 23. En el primer altar es el altar de Abel. El segundo altar el de Abraham. Voy en orden. Vamos a ver el tercer altar, Levíticos 9, 23. Y Moisés y Aarón entraron en la tienda de reunión, y cuando salieron, bendijeron al pueblo. La gloria del Señor apareció, oiga cómo dice aquí, a todo el pueblo. Versículo 24. Y salió fuego. Mire lo importante de estos altares: hay fuego. Y salió fuego de la presencia del Señor, que consumió el holocausto y los pedazos de grasa sobre el altar. Al verlo, todo el pueblo aclamó y se postró en tierra. Gloria a Dios. Este tercer altar que quiero mostrarle es porque Dios ya le había dado entonces instrucciones a Moisés de las cosas que tenía que entregar. Una vez, hermano, que usted y yo entregamos lo que Dios nos pidió en el altar, va a venir el fuego de Dios y va a consumir lo que nosotros le vamos a entregar. ¿Qué estaba entregando Moisés y Aarón? Estaban quemando en el altar las maldiciones del pueblo. Mire cómo vamos esta mañana. ¿Por qué, hermano? Porque la bendición de Dios estaba dispuesta para Israel. Dios le había prometido. Dios le había dicho a Israel: tú eres mi pueblo escogido. Es más, ya vemos la promesa a Abraham en el versículo anterior, que le estaba diciendo: ¿sabes qué, Abraham? Para que puedas tú entender las promesas que te estoy dando, tienes que quemar la incredulidad. Tienes que levantar un altar y entregarme esa incredulidad. Entonces Abraham la entrega. Pero ahora vemos acá que había una maldición que estaba arropando al pueblo, porque el pueblo que había salido de los lomos de Abraham había pecado. Entonces ese pecado merecía ser castigado. Tenía que venir el fuego de Dios y consumir ese pecado del pueblo. Pero mire qué es lo que viene Dios. Aquí vemos a Moisés y Aarón, figura del Padre y figura del Hijo, que presentan, hermano, una entrega de maldiciones en el altar. Entonces, cuando pasamos al altar, entregamos maldiciones. Son cosas, hermano, que tal vez usted no tiene la culpa, que alguna situación que le está sucediendo, usted no es el culpable. Usted dirá a veces: pero ¿por qué solo a mí me pasa esto? ¿No será que hay alguna maldición familiar sobre su vida? Esta mañana Dios te dice: ¿sabes qué? Tienes que venirlas a entregar al altar. ¿Cuántos dicen amén? El pueblo de Israel merecía ser quemado porque era pecador. Pero viene Dios y dice: no los voy a quemar a ellos. Lo que voy a hacer es que le voy a hablar a mi siervo, a Moisés. Y le dice: Moisés, trae al sacerdote, al sumo sacerdote, Aarón, tráelo. Y ustedes van a estar ahí. Y entonces dice: van a bendecir al pueblo. Mire, hermano, mire lo que dice ese versículo. Cuando se levanta el ministro y empieza a bendecir el pueblo, dice ahí que la gloria del Señor les aparece, hermano. O sea que cuando Moisés y Aarón estaban ahí frente al altar ofreciendo, quemando las maldiciones, Dios estaba ahí. Y el 24 dice: entonces salió fuego. O sea, vemos otro tercer altar donde el fuego de Dios, hermano, se manifiesta y empieza, dice, a consumir lo que estaba en el altar. Mira qué terrible esto, hermano. Quiere decir
Hermano, hoy es 8 de julio del 2018. Hoy vamos a venir al altar y vamos a entregar las maldiciones que nos han estado arrastrando por toda nuestra vida. Y hoy se las vamos a entregar a Jesucristo. Y Él se va a encargar de enviar fuego del cielo y va a quedar consumido en el nombre de Jesucristo. Y ninguna maldición va a estar sobre nosotros. ¿Cuántos lo creen esta mañana? Dele palma fuerte al Rey. Déselo fuerte al Señor. ¿Sabe qué era figura eso, hermano? De las cosas que vendrían sobre el pueblo de Israel. Porque entonces se estaba cambiando la maldición, se estaba cambiando por bendición. Esta mañana, hermano, hay que venir a entregar las maldiciones al altar. Usted entréguelas en el altar y se va a llevar bendiciones. Amén, hermano. Pero es que mire, es que a veces cuando nosotros vamos a la iglesia y no vamos, en realidad lo que vamos cargados de maldiciones y regresamos a la casa cargados con más maldiciones, hermano. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere que el pueblo venga con sus cargas a la iglesia, que las entregue en el altar, que sean consumidas, quemadas, y el Señor te las va a intercambiar, esas maldiciones, por bendiciones. Eso es lo que quiere Dios. Fíjense, hermano, que hay un versículo que a mí me llama mucho la atención en la Biblia, porque dice: la palabra de Dios no regresa a Él. Así dice. Quiere decir entonces que la palabra que Dios está enviando esta mañana va a regresar a Dios. Viene acá, hace el trabajo que va a hacer, pero regresa. Entonces Dios está enviando una palabra esta mañana que tienes que entregar estas cosas en el altar. Y cuando la palabra regresa a Dios, entonces ya regresa con el trabajo que dijo que iba a hacer. Esta mañana, hermano, las maldiciones que tú tienes que entregar, la religiosidad que tenemos que entregar y la incredulidad que tenemos que entregar van a quedar en el altar. El Señor las va a consumir y lo que va a regresar a Él es limpio y puro, porque es un altar que levantamos. Entonces mire, ay Señor, ya el tiempo me está avanzando. Jueces 6:19. Vamos a ver otro hombre que entrega algo en el altar. Dios le dice que tiene que entregarlo, pero vemos también que hay fuego de Dios. Entonces mire lo que dice Jueces 6:19. Este personaje se llama Gedeón. Y Gedeón entró y preparó un cabrito y pan sin levadura de un efa de harina. Puso la carne en una cesta y el caldo en un caldero, y se lo llevó a él debajo de la encina y se los presentó. Y el ángel de Dios le dijo: oiga esto, toma la carne y el pan sin levadura, ponlo sobre esta peña y derrama el caldo. Y dice que Gedeón así lo hizo. Versículo 21. Entonces el ángel del Señor extendió la punta de la vara que estaba en su mano y tocó la carne y tocó también el pan sin levadura. ¿Qué pasó entonces? Y subió fuego. Oiga aquí como dice, fuego de la roca, que consumió la carne y el pan sin levadura. Y el ángel del Señor desapareció de su vista. Hermano, perdone, hermano, pero esta mañana hasta ángeles va a ver usted aquí, hermano. Hermano, mire la palabra. Cuando la palabra de Dios viene a su iglesia, no regresa a él, no regresa vacía. ¿Qué es lo que estaba quemando Gedeón en el altar? ¿Qué entregó? La pobreza. Esta mañana, ¿cuántos queremos entregar la pobreza? Yo también, hermano. Entonces viene Dios y dice: estás teniendo problemas financieros, estás teniendo problemas de deudas. Es muy fácil lo que tienes que hacer. Tienes que venirlos a entregar al altar. Mire qué interesante esto, hermano. Había una pobreza que estaba sobre el pueblo. Hermano, habían enemigos que atacaban al pueblo en ese entonces. Los madianitas se comían, hermano, las provisiones de los israelitas. Y Gedeón le tocaba pelear, pero no sabía qué hacer.
Pero esta mañana usted y yo estamos conociendo la respuesta. Dios lo que dice es, ¿sabes qué? Entrégalo en el altar. Y entonces le dice, ¿sabes qué? Consíguete un cabrito, prepáralo bien el cabrito, hacete un pan sin levadura. Y vas a traer y mire las instrucciones, hermano. Lo vas a traer envuelto en una cesta y vas a traer una sopita también. No te preocupes, ahí se te va a decir, cuando estés frente al altar, se te va a decir las cosas que tú tienes que hacer. Hermano, por eso es que es importante la obediencia. Dile al hermano que tiene la par, hermano, es importante la obediencia. Es importante. Hermano, a veces nosotros queremos saber todo, hermano. Pero Dios solamente nos da instrucciones. No nos da toda la explicación, solo nos instruye. Y a veces lo que tenemos que hacer es obedecer. A veces, mire hermano, no me pregunte por qué Dios lo pide, solamente obedezca. Dios es el que sabe con quién está tratando. Yo no lo conozco a usted. El trato es usted con Dios. Yo esta mañana estoy trayéndole la palabra y usted tome lo que le agrade. Y dice la Biblia, examínenlo todo, retengan lo bueno. Amén. Lo que tal vez no le agrade, pues no lo tome, pero lo bueno tómelo. Esta mañana yo no sé a quién le está hablando Dios, pero si hay pobreza, hay que venir a quemar al altar. ¿Quién es la roca, hermano? Entonces le dice el ángel, cuando llega con las cosas al altar, aquí estoy, ¿qué hago? ¿Trajiste el pollo? Bueno, pollo le digo yo, por ahí era ovejita. ¿Trajiste la carne ahí? Sí. Ajá. ¿Y trajiste el pan? Sí. Bueno, vas a hacer una sopita. Y ya está hecha. Ajá. Ahora derramá, poné la carne en esta roca y poné el pan aquí también, en esta roca. Y el caldito. Y dice, hermano, que de la roca se consumió el holocausto. Hermano, ¿sabe qué estaba quemando ahí Gedeón? La alimentación. No había alimento, no había comida. Hermano, era un pueblo que no comía. Había pobreza. Aquí no se trata, hermano, de que vamos a salir a la calle a protestar. Tenemos hambre, no te van a solucionar nada los hombres. El único que puede solventar toda extrema pobreza se llama Jesucristo, porque nuestra fuente de finanzas y de ingresos viene del Padre de las luces. Hermano, es el único que puede solventar. Esta mañana, hermano, te va a tomar. ¿Tiene deudas usted? Yo tengo también, hermano. Entonces hay que quemarlas esta mañana. ¿Y se queman? ¿A dónde? En el altar, hermano. La Biblia habla, hermano, en los libros de restauración, en Esdras, en Nehemías, que cuando el pueblo se levantaba del lugar donde estaba y se movía hacia el frente, ese acto simbolizaba al mundo espiritual un acto profético, que la voluntad se estaba rindiendo. Yo no crea que le digo a usted solo por molestar, hermano. Véngase al frente, pase aquí. No, hermano, le estoy diciendo que venga para que hagamos una señal al mundo espiritual que estoy creyendo a la palabra que Dios me trajo. Y cuando yo paso al frente, hermano, entonces aquí está el Señor. ¿Cuántos creen que aquí está el Señor, hermano? Aquí está el Señor y está viendo a sus hijos. Y entonces el altar se llena del fuego del Señor y se consume lo que usted trae. ¿Cuántos llevamos ahorita? Llevamos 4. Gedeón era una persona, hermano, muy obediente. Mire todo lo que hizo Gedeón. Entonces, voy a entrar al punto 5 porque el tiempo se me avanzó también. Bueno, la alabanza también nos avanzó. Vamos a ver, Primera de Reyes 18:37. Mire lo que dice la versión de las Américas. Está hablando ahora de un altar de otro siervo. En este caso es Elías. Respóndeme, oh Señor. Respóndeme. Está hablando Elías ahí, ¿verdad? Para que este pueblo sepa que tú eres, oh Señor, que tú eres Dios y que has hecho volver sus corazones. Mire, usted ya conoce la historia, todo lo que este hombre hizo en el altar.
Lo que me llama la atención, por eso le estoy leyendo ahora este otro versículo, el versículo 38. Entonces cayó el fuego del Señor. Diga conmigo, entonces cayó. ¿Cuándo cayó eso? ¿Cuándo cayó el fuego? Ya estaba preparado el altar. Ya tenía listo todo. Ya estaban las instrucciones dadas. Pero entonces faltaba algo. Faltaba que el siervo clamara. Cuando el siervo clama, cayó el fuego del Señor y consumió. ¿Qué consumió? El holocausto. Consumió las leñas, las piedras y el polvo, y lamió el agua de la zanja. Cuando todo el pueblo lo vio, se postraron sobre su rostro y dijeron: el Señor, Él es Dios. El Señor, Él es Dios. Ay, hermano. Es que mire, hermano, a veces nosotros no creemos, hermano. A veces estamos ahí oyendo la palabra. ¿A poco será cierto lo que predica el pastor? A saber, me está lavando el cerebro el pastor. Que se reprenda al diablo, hermano. La palabra de Dios viene para cambiar nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Elías, hermano, estaba diciendo: Señor, ya hice lo que tú dijiste. Estoy sembrando lo que hace falta en esta tierra. No había agua en ese pueblo. Había una escasez. Entonces, por eso yo le puse a este altar, ¿qué es lo que entregó Elías ahí? Porque estamos viendo lo que se entrega en el altar. Gedeón entregó la pobreza del pueblo. Pero en este caso, ya estamos más adelante en la historia. En este caso ya no había pobreza en el pueblo. El elemento que producía la escasez era otro. Porque ya se había quemado la pobreza. Había otro elemento que había que entregar en el altar. Había otra cosa que había que quemar. Y era la apostasía. ¿Por qué apostasía, pastor? Si usted lee más atrás, 400 profetas de Baal empezaron primero con el sacrificio. O sea que el pueblo de Israel ya no le creía a Dios. Hermano, se había regresado a otra creencia. Hermano, qué terrible cuando nos quieren cambiar la palabra que se nos ha enseñado. Ay, hermano, por eso la Biblia dice: no seas movido como nubes que son llevadas por cualquier viento. No seas movido de lo que se te enseñó. ¿Por qué, hermano? Porque entonces va a llegar la apostasía y va a empezar a haber pecado. Y una vez que se convierta esto en pecado, el servicio ya no se lo vas a dar a Dios, se lo vas a dar al pecado. Y eso es lo que estaba pasando con Israel. Fíjese, hermano, que cambiaron la práctica a los israelitas. En vez de llevarle sacrificios a Dios, le llevaban sacrificios a Baal. Eso es apostasía. En vez de hacerlo para Dios, lo hacía para que lo vieran los hombres. En vez de hacer nuestro servicio para que Dios lo vea, se lo hacía para que se lo vieran los hombres. Qué complicado es esto, hermano. Porque nos regresamos de la fe. Nos regresamos de lo que verdaderamente Dios nos ha enseñado que tenemos que hacer. Yo le he dicho a usted y se lo he enseñado muchas veces: la hora del culto, hermano. La hora del culto, hermano. Hermano, el otro domingo, ¿qué fecha es, hermano? ¿Qué toca el otro domingo, hermano? Nos toca ayuno congregacional, ¿verdad, hermanos? Pero ¿sabe qué? Es la final del mundial, hermano. Pastor, pospongamos el ayuno. ¿Y por qué no ayunamos de las 12 en adelante, pastor? Entonces nos vamos a convertir en apóstatas, hermano. Porque entonces ya no queremos ofrecerle al Señor. Hermano, me estoy dando a entender, hermano. Ya no le estamos ofreciendo sacrificio al Señor.
Entonces, hermano, el Dios de nosotros va a ser una pelota redonda. ¿Quién es nuestro Dios, hermano? Se llama Cristo, es nuestro Señor. Él es el único digno de toda alabanza y de toda adoración. Y pase lo que pase en el mundo, hermano, a eso no le interesa al pueblo de Dios. Al pueblo de Dios lo que le tiene que interesar es la bendición que Dios prepara día a día para sus hijos, porque somos sus hijos, pueblo suyo somos. Amén, hermano. ¿Sabe qué, hermano? Mire, ¿sabe qué? Salgamos del ayuno el domingo y ahí se va a ir a ver la repetición de los goles, hermano. No soy profeta ni hijo de profeta, pero creo que la final va a ser Bélgica-Croacia. Ya se lo dije. Y creo que Bélgica va a ser el campeón. Va. Nombre de Jesucristo. Digo que no. Nombre de Jesús, no. Bueno, lo que le quiero trasladar es entonces que cuando hay apostasía es cuando cambiamos lo divino por lo terreno, hermano. Cambiamos cambiamos las cosas. Ay, hermano, yo le conté a usted, hay iglesias que reúnen a la gente en la hora del culto y como tocó partido, ponen el partido en la pantalla, hermano, para que la gente no se vaya, hermano. No, hermano, nos estamos convirtiendo en apóstatas, hermano, cambiando el tiempo que le debemos de entregar a Dios por entregárselo al mundo. Amén, hermano. Ay, pastor, ya se puso feo el tema. Sigamos adelante. El que sigue es bien complicado también, hermano. Primera de Crónicas 21:26. Aquí hay otro personaje entregando algo en el altar, y es David. Entonces David edificó allí un altar al Señor y ofreció holocaustos y ofrendas de paz, e invocó al Señor, y él respondió con fuego del cielo sobre el altar del holocausto. Estoy en el punto número 6. Aquí David, hermano, estaba diciendo que miró un lugar. Fíjese que David había pecado porque había levantado un censo. No es que era pecado levantar un censo, sino que la intención con la cual lo había hecho. La motivación de David era saber cuánta fuerza tenía. Y entonces, hermano, la gente empezó a morir. Empezó a llegar una peste al pueblo. Y David, hermano, no sabía qué hacer. Imagínese usted, hermano, una nación que empiecen a haber pestes, una nación que empiecen a haber muertes y la gente no sabe de dónde viene eso. Pero como no tienen a Dios, nunca van a tener la respuesta. Y entonces David mira un terreno ahí de un hombre y le dice: ¿sabes qué? Voy a hacer un sacrificio al Señor aquí. Entendió David: es que no he levantado altar, es que no he entregado altar. Lo que voy a hacer es que voy a entregar el pecado. Aquí ya no era de entregar la pobreza, aquí ya no era de entregar la apostasía, era de entregar el pecado. Hermano, David entregó el altar, el pecado de todo el pueblo. Y entonces le dice al hombre: no, David, si es para el Señor ese terreno que tú vas a levantar altar, no te preocupes, te lo voy a regalar. Y entonces David le dice: ¿sabes qué? No voy a ofrecer un sacrificio al Señor, ay, hermano, que no me cueste. Hermano, que qué bonito. Ay, pastor, ¿en la Biblia habla de orar acostado? Sí habla. Sí, Salmos 4:4 dice, ¿verdad? Aún en vuestras camas. Así dice, hermano. Sí, hermano, pero está hablando de que cuando uno ya está descansando o que tal vez no se puede mover. El Señor dice: sí, puedes orar acostado, pero no es que ahí oro yo, viera, pastor, yo oro de 10 de la noche a 6 de la mañana. No, hermano, está dormido. Y no es el año del reposo, pues me va a decir: no. No, hermano, hay que hacerle cosas a Dios que nos cuesten. Viene David y le dice: ¿cuánto vale? Vale tanto. Bueno, y dice que David le pagó. Porque lo que estaba simbolizando era que tenía que, hermano, lo que tú tienes que venir a entregar al altar te va a costar. No es fácil. Es que a veces no queremos entregar, hermano, las áreas.
Bueno, yo diría hectáreas, hermano, que tenemos, hermano. No las queremos entregar. Entonces viene David y ofrece personalmente, como el rey de Israel, como sacerdote, ofreció por un pueblo. Entonces, ¿cuántos son padres de familia aquí? Levanten la mano. ¿Cuántos son padres de familia? Usted tiene que levantar altar por su familia. Sus hijos, hermanos, no pueden levantar altar porque están tal vez muy pequeños o porque no tienen el conocimiento. Entonces tenemos que levantarlo los padres. Entonces tenemos que entregarlo en el altar. El pecado, hermano, nuestros hijos, dice la Biblia que si los niños mueren pequeños, dice que se van al reino de los cielos porque de ellos es el reino. Porque ellos no tienen culpa de nuestros pecados. Ellos no tienen culpa de que en su sangre vengan pecados ancestrales. No tienen culpa. Pero una vez que ellos ya tienen discernimiento del bien y del mal, así como usted y como yo, que pasamos por ahí, hermano, pasamos por esa edad de saber lo que es bueno y lo que es malo, entonces tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. Entonces David lo que estaba haciendo aquí dijo: Señor, ¿y ahora qué es lo que tengo que hacer para que este pueblo sea sano? Y le dice el Señor: tienes que entregar el pecado en el altar. Hermano, yo le conté a usted la vez pasada, a mí me tocó entregar en el altar el pecado de mi familia. Porque en mi familia, por parte de madre, nadie era cristiano. Nunca se había levantado un altar. Nunca nadie lo había levantado. ¿Y qué pasó, hermano? Cuando yo empecé en los caminos del Señor, ¿usted cree que el enemigo estaba alegre? Ay, hermano, mire, cuando te estén pasando situaciones difíciles en la casa, es buena señal, dale gracias a Dios. ¿Cómo así, pastor? Que le voy a dar. Dale gracias al Señor porque le estás haciendo la vida difícil al diablo. Eso quiere decir que Dios te está levantando en tu casa como un hombre o como una mujer que se pare en la brecha por tu familia, y van a empezar a venir las bendiciones del cielo. Pero si no pasa nada y todavía, hermano, ¿cuántos años tiene en la iglesia y no pasa nada? Entonces no está haciendo nada. Quiere decir que no ha entregado nada en el altar. Hay que entregarlo en el altar, hermano. ¿Qué pasó con Abraham? ¿Sabe qué le dice el Señor? Dame a tu hijo, Abraham. Todavía me falta extraerte. Quedaron restos de incredulidad ahí todavía. No me los pudiste entregar todo. Dame a tu hijo. Y sabe, hermano, qué terrible. ¿Sabe qué pasó con Abraham? Ni a la esposa le dijo. Es que si le digo a Sara, no me va a dejar ir. Ya la conozco esa doña yo. No le dijo, hermano. Mire qué terrible. ¿Sabe hasta cuándo? ¿Hasta cuándo Dios cuando ya lo iba a apuñalar, hermano? Entonces dijo, hoy sí te conozco, que hoy sí te saqué lo último que tenías que entregar. Y David lo mismo, hermano. David dijo, tengo que entregar algo en el altar. Entonces mire, ya vimos a Abel, que entregó la religiosidad. Luego vimos a Abraham, que entregó la incredulidad. ¿Sí o no? Después vimos a quién, a Elías, no, perdón, a Gedeón, ¿verdad? ¿Qué entregó Gedeón? Moisés y Aarón, que entregaron las maldiciones del pueblo. De ahí vino Gedeón. ¿Qué entregó Gedeón? La pobreza del pueblo. Luego viene Elías y entrega la apostasía del pueblo en el altar para que se queme. Luego, David entrega el sacrificio en el altar, el pecado del pueblo. Termino con este. David le traslada a su hijo Salomón el conocimiento de que tenemos que venir a entregar algo al altar. Y entonces, en Segunda de Crónicas, súbenos de alabanza por favor, porque el tiempo ya me avanzó. Segunda de Crónicas 7. Mire qué bonito, hermano, estamos en el 7º mes. Amén, hermanos. Cuando Salomón terminó de orar, eso es levantar altar, hermano. Es tener un tiempo de oración. Descendió. ¿Qué descendió? Fuego. Diga conmigo, fuego. Desde el cielo. Y consumió el holocausto. Y consumió también los sacrificios. Y la gloria del Señor llenó la casa.
Los sacerdotes no podían entrar en la casa del Señor porque la gloria del Señor llenaba la casa del Señor. Por eso quiero terminar con este. Había una falta en el pueblo de Israel. Mire todo lo que venimos viendo desde Abel hasta Salomón. Hay más todavía que enseñar, pero hasta aquí lo voy a dejar. Hasta Salomón. Vino David, hermano, y había en el deseo del corazón interno de David hacerle casa al Señor. Porque el tabernáculo que había era el de David, que solo era una tiendita. Porque antes del de David estaba el de Moisés. Y dice David: voy a hacerle una casa al Señor. Todas las naciones tienen sus dioses y tienen grandes templos, y no es posible que nosotros adoremos a Jehová de los ejércitos y no tengamos un lugar. Y entonces le dice Dios: ¿sabes qué, David? Está bien, te voy a dar los planos a ti, pero no vas a construir la casa tú, sino que la va a hacer tu hijo Salomón. Y entonces, hermano, usted conoce la historia. Empezó Salomón, hermano, fue un reinado de prosperidad, de bendición, de riqueza, de abundancia. Hermano, mandó a traer la madera de los mejores lugares, era exportado. Mandó a traer oro de todos lados, plata, hermano. Todo, las telas eran las telas más finas del mundo. Todo era traído del exterior. Empezó a importar Salomón y empezó a construir el templo. Estaba el templo construido, pero Dios todavía no estaba ahí. Había que entregar algo. Había que consumir algo en el altar. No sé si me estoy dando a entender todavía, si Dios ya me entendió al final de todo lo que le estoy hablando. Entonces viene Salomón y dice: es que no ha descendido fuego todavía. No ha venido el fuego de Dios para que pueda quemar lo que yo estoy entregando en el altar. Y hermano, se puso a orar Salomón. Y ahí está la oración de Salomón en la Biblia. Y Salomón empieza: Señor de los ejércitos, tú que eres maravilloso, eterno rey. Empieza, hermano, en la oración Salomón. Ahí está en el templo. En el templo. Y entonces cuando termina de orar, ahí está el sacrificio. Es que mire, hermano, no solamente es el hecho de traerlo, no solamente es de entregarlo. ¿Me estoy dando a entender, hermano? Es de decirle: Señor, es que mire, una cosa es que le diga: el Señor me está pidiendo este control. Este es, Señor. Y se lo presenta a usted el Señor. Este es, ¿verdad, Señor? Este es el que tú quieres, el control que tú quieres. Sí, ese es el control. Va, este es, vaya. Bueno, entrégamelo. ¿Quieres entregarlo? Va, aquí está, Señor. Va, ahí está. Ya me deshice de él. A veces nosotros solo presentamos nuestra petición, pero no entregamos el sacrificio. A veces pedimos: ay, pastor, yo quiero que mi familia sea restaurada. Entonces le estás presentando al Señor tu petición y dice Dios: ya la conozco la petición, ahora entrégamela. Te está pidiendo el Señor que entregues tu casa, que entregues tu familia. Te presento. Hoy hicimos con los niños, ¿verdad? Presentamos los niños. Amén. Ay, qué bonito, ya los presentamos. Amén. Pero después, ¿y cómo los entregamos, pastor? Déjenlos que sirvan en la casa del Señor. Despójese de ellos. Déjenlos que ellos hagan, hermano, el servicio para la casa del Señor. Eso es entregarlos. ¿Qué le pasó a Ana cuando tuvo a Samuel? Le dijo: ay, Señor, nunca he tenido hijos. Y le presentó la oración al Señor. Y cuando escuchó el Señor la oración, cuando Ana le dijo: te lo voy a entregar a tu siervo, si tú me lo das. Entonces, por medio del sacerdote, le contesta el Señor en el templo a Ana. Y entonces viene Ana y dice, hermano, la Biblia que inmediatamente desde ese momento quedó en Baracoa, quedó preñada.
Ana. Nació Samuel. Se le cumplió la promesa, dio a luz la promesa, la palpó, la tuvo en sus brazos. Y entonces Dios le estaba diciendo, bueno, ahora. Y dice que no quería entregarlo. Dice que ya había llegado el tiempo de que se destetaba el niño, y entonces había que entregarlo. Y dice que Ana todavía le decía, chica, tomando chiche todavía aquí no se lo quería entregar, hermano. Se había enamorado de lo que Dios le había prometido. Pero, hermano, yo no sé si me doy a entender esta mañana. Tenemos que entregarlo en el altar y que se queme. ¿Qué quiere usted? Ah, pastor, yo quiero que se queme la suegra ahorita, la entrego, pastor. No. Le estoy hablando espiritualmente, hermano. Usted tiene que entregarlo al Señor. Su esposo no es cristiano. Tráigalo esta mañana al altar y dígale, Señor, yo te lo entrego. Su esposa no es cristiana. Tráigale esta mañana y dígale, Señor, ya te lo entrego. Mire, ahí está la pastora. ¿Qué hizo la pastora? Dice amén. Amén, ahí está la pastora. La pastora no se quería venir para Tegucigalpa, pero Dios ya me había hablado a mí. Yo soy el sacerdote de la casa. Por eso le estoy trayendo este tema. Y entonces, Señor, tu llamado ya lo confirmaste. Me lo diste a mí. Lo confirmas por medio de mi cobertura, el apóstol Germán. Me lo confirma por profecía el Señor. Pero hay un ancla, no me deja ir. Mi esposa no se quiere ir. Y entonces, ya está todo. Ya hice todo lo que tú dijiste. Ya me preparé en el ministerio. Ya hemos leído la Biblia. Ya nos preparamos en la doctrina. Ya estamos, aquí estamos. Entrégamela. Y entonces vine yo no me iba a poner a pelear con ella. Pregúntale, hermano. Entonces le dije yo, Señor, te entrego a mi esposa. Pregúntale lo que le pasó. Ay, ahí estaba en la noche que no podía dormir. El corazón, hermano, se le salía por la y se le prendía por adentro. Y entonces me decía, Tavo. Y me daba vuelta. Yo se la entregué al Señor. Y le dije, Señor, trátala. Entonces el Señor le agarró el corazón. Ay, hermano. En una de esas el apóstol Germán dio una palabra. Y dijo, estaba de servicio mi esposa. Y dice, aquí hay una mujer que ha tenido problemas en el corazón. No ha podido dormir estas últimas 2 semanas. Dice el Señor que ha sido porque no has entregado la petición. Yo te estoy llamando, dice el Señor. Ahí está, ya que le cuenten, hermano. Y entonces ya había terminado el culto, hermano. Y el pastor le había quitado el micrófono a la pastora. Y no, y aquí va a dar una palabra porque ahorita hay una mujer aquí, dice el Señor, y ya contó. Y entonces, hermano, usted sabe, la iglesia, ¿verdad? Grande. Y pasaron aquel montón de mujeres al frente. Pero la palabra era para ella. Y el apóstol ministró la palabra con los que pasaron. Porque de todas maneras Dios habla de muchas formas. Pero mire, ella se fue más allá. Cuando ya terminó todo, lo alcanzó atrás del lobby, del green room. Le voy a decir, apóstol, la palabra era para mí. Y entonces el apóstol solo la vio y le dijo, Tegucigalpa, le dijo. Vení, le dice, voy a orar por vos. Oiga bien, el sacerdote solo le puso las manos. Ahí está, ya que diga amén o no amén. Solo le puso la mano el apóstol Germán y se sanó. Eso es entregar. Claro, yo no me daba cuenta. Yo ese día no fui al culto, era un domingo en la mañana. Ay, pastor, usted no va al culto. Estaba trabajando. No fui al culto ese día. En la tarde que llego, como ya estaba de turno, yo llegué en la tarde. Obviamente ya nos veníamos. Entonces fui a hablar con el apóstol y le dije yo, mire cómo está la cuestión. Entonces me dice ella, no, hablemos con el apóstol. Nos vamos a ir para Tegucigalpa. Qué flojita, dije. Y entonces cuando llegamos allá a la oficina y hablamos con el apóstol, entonces los dos platicando, hermano, y yo me daba cuenta de lo que había pasado. Ahí me contaron y me dijeron, es que Dios confirmó en la mañana una palabra. Hermano, cuando nosotros hacemos las cosas por nuestra cuenta, nos va a ir mal. Nos va a ir mal. Cuando hacemos las cosas por capricho nuestro,
nos va a ir mal. Pero cuando es Dios que está en el asunto, ay, hermano, Dios no te va a dejar en paz hasta que tú lo entregues, y lo entregues en el altar. Dele palmas fuerte al Señor, hermano. Quiero esta mañana terminar. El tiempo me avanzó. ¿Y qué hice? Es que como lo entregué, ¿verdad? Me acerco ante el trono de tu gracia. Me acerco ante el trono de tu amor. Tú me levantas. Tú me levantas. Póngase de pie esta mañana. Me acerco ante el trono de tu gracia.